Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero lo que nadie te cuenta es que congelar la esencia de un instante lleva horas de preparación, técnica y sobre todo una sensibilidad especial. Detrás de este visor no solo hay alguien que aprieta un botón, hay un narrador visual que ha logrado que los artistas más grandes del momento confíen en su mirada para presentar sus proyectos al mundo. Alejandro se ha encargado de ponerle estética y ritmo a los eventos que dan vida a nuestra cultura, pero su talento ha saltado las fronteras de nuestra isla para colarse en los rodajes y escenarios más importantes de la música actual. ¿Quieren saber quién es el responsable de que sus artistas favoritos luzcan así de bien en sus promociones? Acompáñennos. Alejandro, bienvenido a Isla Viva, ¿cómo estás? Bien, bien, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que agradecido por estar aquí un ratito y así poder conversar un poco de todo este mundo audiovisual. Sí, pues justamente eso vamos a conversar. Este currículum visual introductorio rescata algunas cositas, pero has hecho muchísimas más. Vamos a hablar de cómo empiezas en este mundo audiovisual, Alejandro, cuéntanos. Pues es un poco curioso porque el mundo audiovisual es un mundo en el que yo desde que era pequeño, o sea, nunca se me pasó por la mente que podría dedicarme a esto, porque siempre he sido más del lado de emprendimiento, del mundo empresa, y de hecho por eso comencé a estudiar un ciclo de formación superior de Administración y Finanzas, y en ese no saber qué hacer con mi vida en el punto de vista de los estudios, pues comencé informática, no me gustó y un día haciendo ejercicio en casa, viendo la tele, porque me gustaba mientras hago ejercicio, pues poner un poquito de música, vi un videoclip que en este caso era el de Duckity, de Bad Bunny, y me encantó, vi todo eso y fue como, qué cool sería hacer algo de este estilo, y ahí es donde como que nace esa chispa de, ¿por qué no dedicarse a esto? Háblanos de esos primeros trabajos que realizaste. Háblanos de qué te inspira aquí en la isla de La Palma para crear estos mundos audiovisuales. Pues fíjate que la isla es un lugar muy especial para mí porque es el sitio donde como que nació este sueño de querer dedicarme a toda la parte de vídeo y de foto. Y los comienzos, pues bueno, fueron un poco graciosos porque como todo al final, como que quieres meterte en un mundo en el que no tienes ningún conocimiento, en el que no conoces personas que se dediquen a ello, por lo menos en tu círculo cercano, o por lo menos ese era mi caso. Entonces un poco tú mismo ir averiguando e ir moviéndote y viendo cómo puedes llegar a pasar de que sea como una ilusión y algo que tú quieras hacer a realmente materializarlo y hacerlo una realidad. ¿Y cómo comenzó? Pues fue ir tocando puertas, ir a locales, a ofrecer vídeos gratis sobre todo para aprender cómo hacerlo, aprender cómo interactuar con esas personas que a pesar de que no era remunerado, por lo menos en dinero, sí que lo eran experiencia, en aprender un montón y así también poder tener un portfolio para posteriormente ya poder, ese trabajo poder venderlo. Y en ese toque de puertas, en esa búsqueda de oportunidades, ¿cómo llegas al Resistan, que además es uno de los festivales que es muy querido por los palmeros, porque nace justamente pues, para darle alegría y volver a rescatar esa identidad social que define al palmero? Sí, pues fíjate que el Resistan es un festival que es súper importante para mí, o sea, personalmente, y que le tengo mucho cariño, porque fue un festival, de hecho fue el primer festival que hice. La manera en que llegué ahí fue un poco por muchas casualidades de la vida, porque yo en ese momento, si no me equivoco, estaba estudiando informática y el punto es que había un campamento de emprendimiento aquí en La Palma que se llama... ¿El Talent Camp? Justo, sí, ese fue en el Talent Camp, que, como te digo, entré un poco de rebote, o sea, un tío que me dijo, oye, ¿por qué no te apuntas a esto? Me apunté de última hora, me hicieron la entrevista, al final quedé, y en ese campamento pues, conocí a un chico que trabajaba justo en el ayuntamiento y pude como conectarme con las personas que organizaban el festival y así yo poder como que pedir esa acreditación para poder ir, que como digo, mi intención no era cobrar ni un euro para esto, sino simplemente hacer un poco de portfolio, aprender, y que fue súper importante porque en ese festival primero fue el primero que hice y que sembró como esa semilla y esa base, y también porque justo en ese festival me permitió hacerle fotos a artistas que no solamente admiraba, sino que pude llegar a ellos a través de estas fotos, y que a partir de ahí fue como el efecto mariposa del haber hecho esas fotos, el haber etiquetado a una persona en concreto y que le haya gustado las fotos, pues me dio muchísimas oportunidades luego. Háblanos de esos artistas que tuviste la posibilidad de tenerlos bajo tu lente.
En ese Resistimia que fue en el 2023, justo fue un artista que a mí me gustaba muchísimo, o sea, su música, que es Manuel Turizo. Y como digo, gracias a estar en el festi pude tomar esas fotitos y se me ocurrió la idea de, mira, voy a subir las fotos que tomé, etiqueto a Manu, etiqueto a sus fotógrafos por si hipotéticamente pudiesen ver las fotitos, pues si les gusta, pues bueno, que las puedan tener. Y justo me escribe su fotógrafo de que le habían gustado las fotitos para pasársela a Manu y todo. Y a partir de ahí, pues como que se creó una amistad y, o sea, esta persona la considero muy buen amigo. Le considero como un mentor también y una persona que fue la primera que me abrió como las puertas en esta industria de la música y que de verdad gracias a él pude conocer luego un montón de personas más que me han dado un montón de oportunidades y que aprecio muy bien muchísimo. ¿Qué sentiste tú en ese primer contacto, ese primer mensaje, esa llamada del equipo de Manuel? Pues eso fue súper curioso porque en ese momento yo estaba, si no me equivoco, justo acababa de terminar de estudiar un año que hice en Madrid de un curso de filmmaking y si bien es cierto yo tenía contacto con esta persona porque eso, nos respondíamos historias, hablábamos, vamos, había una amistad, pues justo él no podía viajar aquí a España y como no podía viajar me dijo que si a lo mejor yo podía ir con el equipo de Manu para cubrir como todo el tema de fotos, de vídeos, para estar con él. Y bueno, así fue como surgió. Y obviamente cuando me dio esa oportunidad fue como, estuve súper nervioso porque era la primera vez que trabajaba como con un artista súper, bueno, era la primera vez que trabajaba con un artista realmente y que sea un artista que realmente yo admiraba y que me gustaba mucho su música, pues que te impone un poco, pero al final yo creo que todas las cosas que tú haces anteriormente, previo a ese trabajo que te puede cambiar de cierta forma, de una manera muy importante, pues te preparan para ese y una vez llegas a ese, pues lo haces lo mejor que puedas y ya está. Entonces fue así, la verdad que me emocionó mucho. Tuve que ir unos días antes a Madrid para como que conocer al equipo, para que no simplemente llegar a ese día de rodaje y ser, vamos, una persona extraña que de repente llega al equipo y la verdad que fue increíble. Fue increíble. Háblanos de ese efecto mariposa que conversaste y de todas esas llamadas que vinieron después. Pues yo creo que ese efecto mariposa, sí, o sea, fue una cosa que marcó muchísimo porque gracias a lo típico, si no me hubiesen dicho que me apuntase al Talent Camp, no hubiese conocido a esta persona, si no conozco a esta persona no consigo el acceso al festival, si no consigo el acceso al festival no tiro la foto, si no tiro la foto no conozco, si no conozco, pues al final no llegas al resto de cosas que vienen a partir de ahí. Entonces por eso yo creo que si puedo marcar como un efecto mariposa, por ahora sería ese, que luego obviamente vienen muchísimos más, pero este fue como que la primera piedra que da a conocer a miles de personas más, que luego esas personas intentan conocer a otras más, que luego esas personas confían en tu trabajo y que es como una cadena que siempre se va retroalimentando. Es decir, si no conoces un rodaje que conociste por otra persona que conociste en otro rodaje, pues no hubiese llegado a otro artista porque simplemente la conexión no hubiese existido. Y bueno, a partir de eso, no es como que empezaron a llegar muchísimas llamadas y nada loco, sino que todo ha sido más bien como de pausa, ¿sabes? Como de haces una cosa, esa cosa gusta, de repente te llaman para otra y esa otra cosa también gusta. Y entonces así sucesivamente hasta que al final pues ya te llaman recurrentemente por eso, porque gusta. Yo creo que más que el trabajo, yo creo que es más importante el tratar siempre de hacer las cosas con corazón y hacerlas bien y tratar a la gente bien, ¿sabes? O sea, porque usualmente en estos trabajos siempre hay un estrés, hay un ritmo que todo es rápido y es muy fácil como que perder los papeles, por decirlo de alguna forma, y yo creo que es súper importante el que tú seas una buena persona en ese momento y trates como que de comprender a los demás, de si esta persona está estresada puede ser por esto, si a lo mejor grita o se pone bravo, no le reclames, simplemente entiéndelo y trata de ayudar y de solucionar. Y yo creo que más por esa parte que por el trabajo. Y yo siempre digo, ahora cuando yo quiero contar con personas en un equipo, siempre prefiero que sea gente buena, más que, o sea, buena gente más que gente buena. Es verdad, es como un cóctel, ¿no? Que tienes que tener entre tu personalidad, tu forma de ser, saber llevar las cosas, tu profesionalidad. Justo es una mezcla de muchas cosas, no solamente se resume a qué bonita puede ser una imagen, qué bonito puede ser un vídeo, sino todo lo que va detrás, o sea, la capacidad que tengas para poder resolver problemas en el caso de que surjan, la capacidad de poder llevarte con la gente, que puedes tener, o sea, como ideas súper distintas de una persona de otra. Yo creo que va más ligado a todo eso que va detrás, más que
al producto final, porque yo siempre digo, ¿de qué te vale a lo mejor que seas el mejor fotógrafo o el mejor filmmaker o el mejor director si luego eres una mala persona, tratas a la gente mal, le mides por debajo por encima del hombro? Yo prefiero a alguien que sea buena gente, que a lo mejor el trabajo no sea un 10, a una persona que tenga un trabajo de 10, pero luego sea una mala persona. Háblanos de esos diferentes lenguajes audiovisuales que usas, como por ejemplo para capturar la emoción de un festival y luego para llevar a cabo proyectos como uno de los principales sponsors del Atlético de Madrid, que son cosas totalmente diferentes, pero que ahí está la llamada para Alejandro para que lleve a cabo esos proyectos. Yo creo que vuelve todo al tema de la confianza que luego que un cliente o una persona deposita en ti y esa confianza que te dan es como de, sé que si puedes resolver a lo mejor en el mundo concierto, si te doy la confianza para que resuelvas aquí, también lo vas a resolver. Entonces, más que a lo mejor el estilo el estilo de cada persona lo puedes aplicar a diferentes proyectos, sea del mundo de deporte, sea del mundo de lo que sea, pero yo creo que más que todo es la confianza que depositan en ti, que saben que indiferentemente de lo que te encuentres en esa situación o en ese ámbito, vas a poder resolver e intentar por lo menos sacar lo mejor que puedas. Son mundos diferentes, sí, totalmente distintos, pero al final todo es el mismo concepto del audiovisual, del querer transmitir algo, de poder entender a lo mejor que es un plano que a lo mejor esté bien, que es un plano que a lo mejor no lo está, y eso es como extrapolarlo a los diferentes ámbitos del audiovisual. Háblanos de la experiencia con Martin Garrix en el Love Festival, y además el performance de él, la puesta en escena de él, Es espectacular. o sea, es una cosa de otro nivel. O sea, es increíble. Tienes muchas luces, mucho movimiento. ¿Cómo plasmas tú ese lenguaje audiovisual en tus creaciones? Fíjate que lo que más suelo hacer en el mundo de conciertos es artistas del mundo urbano, pero en ese caso tuve la oportunidad de hacer la parte electrónica y me gustó muchísimo porque, si bien es cierto, a la hora de hacer fotos, yo considero que es mucho más fácil, o por lo menos para mí, que estoy más acostumbrado a ese mundo. En el mundo del urbano, porque siempre tienes la artista moviéndote de una parte del escenario a otro, con el micrófono, haciendo poses, bailando, lo que sea. En cambio, en el mundo del DJ es como más el DJ haciendo su performance. Lo que pasa en el mundo del DJ es que también la iluminación es totalmente distinta y es como mucho más rica, juegan más con las luces, o sea, es otro mundo. Y eso aporta muchísimo más porque hace un plano que tiene una iluminación con láseres, con todo, que te queda una imagen divina. Pero me imagino que allí utilizarás algún lenguaje un poco más dinámico. Puede ser, o sea, hay Sí, unos sí, cortes, sí, 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 justo. o sea, me imagino yo que se irá a menos de movimientos suaves, ¿no? Ahí depende mucho del artista y del género, ¿sabes? Porque no es lo mismo a lo mejor hacer un after movie de Alejandro Sanz, que el estilo de música que canta es algo un poco más pausadito, más de ese rollito, a hacer algo de trap o hacer algo de DJ. O sea, son como lenguajes totalmente distintos. Y yo creo que lo más importante es entender ese lenguaje antes de ir a grabar, para así también hacerte una idea de qué movimientos de cámara vas a utilizar, si van a ser planitos más pausados, si no, si vas a ir con estabilizador, si no. Y de hecho es algo que a mí me gusta hacer antes de cada vez que voy a grabar un concierto, es escucharme todas las canciones, las más recientes del último álbum o las más famosas que tenga esa persona, para así también entender qué es lo que ese artista busca transmitir con su música y luego a través de eso que quiera ese artista transmitir, pues en mi caso hacerlo pero con la parte del vídeo. Has tenido la oportunidad de trabajar con artistas como Capo, Lola Índigo. Háblanos de todas esas experiencias. Háblanos, por ejemplo, de Capo, que también tiene un ritmo particular. Estuviste en la creación de su tema Aló Aló. Cuéntanos de esa experiencia. Primero, decir que Capo me parece una persona increíble, más bueno imposible, o sea, una persona como con mucha humildad, con cariño, o sea, como ser humano, o sea, me parece increíble, además que la historia de él es bastante motivadora porque tenía muchísimos años intentando la música y, o sea, nunca se quitó. Y al final, cuando tú nunca te quitas y lo intentas, y lo intentas, y lo intentas, se te tiene que dar, o sea, es algo que tiene que pasar. Entonces, primero destacar eso, que es una muy buena persona como ser humano, o sea, me fascina, o sea, me parece increíble. Y luego trabajar con él es, o sea, también lo mismo, o sea, porque eso te lo hace fácil, ¿sabes? Que el artista sea buena gente ya te facilita muchísimo. En el caso, por ejemplo, de Aló Aló, fui por parte del equipo del director, que es un director y es una persona que yo antes de conocerle le admiraba muchísimo. Fui con él, ya yo conocía a Capo porque estuve trabajando con el equipo de Manuel en un videoclip que se había grabado antes, que es el de Qué Pecado, y ahí como que conocí a Capo, conocí a su equipo, y por eso cuando nos volvimos a ver, pues obviamente ya había una dinámica porque nos conocíamos, entonces fue una experiencia increíble.
¿Cómo se controla nervios estando ahí? Pues fíjate que al final como yo iba a hacer la parte de fotos, imagínate, hace falta fotos para la portada, fotos para redes sociales, para fotos de perfil, la presión no siento que sea tanta como a lo mejor puede tener el director como tal, porque en este estilo de trabajos hay una pieza principal, que en este caso es un videoclip, y hay una visión como general de todo esto que se tiene que llevar a cabo sí o sí. Y luego está esta parte, que es la de hacer las fotos, que obviamente es relevante porque al final las necesitan para redes sociales, para publicitarse o inclusive para la portada de la canción. Pero por lo menos en mi caso no siento como esa presión de esto tiene que hacer, o sea, siempre se hace las cosas lo mejor que se puede, pero ya tú vas como con cierta confianza de, vale, voy a hacer lo mejor que yo pueda y esperar que obviamente, bueno, esperar no, tener la confianza de que eso va a ser suficiente para que el artista le guste. Este trabajo también lleva muchísimas horas de postproducción. Háblanos de ese tiempo que estás allí con el ordenador, eligiendo planos, eligiendo cómo vas a engranar todo esto y contar esta historia. Pues sí que lleva mucho tiempo, de hecho, o sea, con contarte que hoy he dormido 1 hora y media, hora y 40 como mucho, pero claro, tenía el vuelo para aquí a la Palma y editando un vídeo que tenía que entregar hoy por la mañana, pues al final son esfuerzos que considero que se tienen que hacer, aunque a veces cansa mucho porque son muchas horas en el ordenador, son momentos en los que como estás en el mismo ambiente a lo mejor no te sientes tan creativo y por ejemplo yo lo que suelo hacer es que si tengo una especie de bloqueo me gusta irme a algún café, como ver gente pasar, escuchar, sobre todo me gusta mucho a la hora de editar, escuchar las canciones, sea para artista o no, me gusta como escuchar las canciones y a partir de las cosas que escucho como que empiezo a crear. Entonces, como que mi trabajo suele ser llegar a casa, revisar todo el material. Una vez reviso todo el material y selecciono como lo mejorcito, cojo un folio, cojo un boli y a partir de ahí empiezo a escribir cosas sueltas que se me vayan viniendo a la mente, al igual que voy escuchando las canciones o lo que sea, y voy eso, escribiendo, apuntando cosas sueltas, también me pongo los cascos y camino por la habitación solo, simplemente hablando solo, pensando en alto de cómo se puede encajar esto, cómo se puede encajar lo otro, y a partir como de esos pensamientos siempre llega una idea o un concepto que a partir de ese concepto ya empiezas a desarrollarlo y le puedes dar una forma al vídeo. En todo este camino, ¿cuál ha sido tu mayor reto o tu mayor dificultad? Yo creo que la mayor dificultad está en cuando tú comienzas y no tienes ningún contacto. O sea, creo que eso es lo más complicado porque, como te digo, vengo de un mundo totalmente distinto, que es el de administración de empresas. Luego hice un año de ingeniería informática que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces yo creo que lo más difícil es eso, es el no tener como una red de contactos base con la que puedas contar, tener que crearla. Y no solamente la parte de contactos, sino también te diría que es justo el mundo audiovisual, es algo tan ambiguo, es decir, hay cientos de maneras de llegar a un punto. O sea, tú me preguntas a mí cómo llegué a X cosa, yo te voy a responder una cosa. Le preguntas a otra persona, te va a decir algo diferente. No hay como un solo camino para llegar, como puede ser, no lo sé, otra carrera en la que sabes que si lo estudias, que si te esfuerzas en un puesto junior, luego vas a pasar al siguiente y así hasta que llegas al top, en el caso de que sea eso lo que quieras. Este es un poco ambiguo. Tú nunca sabes por dónde viene la oportunidad, no hay como un camino, hay que seguir. ¿Y cuál ha sido tu mayor satisfacción? Yo creo que mi mayor satisfacción puede ser el, el dedicar mi vida a un sueño o al luchar por un sueño. O sea, siempre he sido una persona como muy soñadora, o sea, siempre he dicho como, vale, necesito saber qué quiero yo para trabajar por ello. Y yo creo que lo que más me da satisfacción es el poder saber qué es lo que me gusta y el poder como luchar por eso. ¿Y sientes que La Palma te ha ayudado? Sí, al final es, como digo, es el lugar donde descubrí qué era lo que realmente me llamaba la atención. Antes de esto, no tenía mucha idea de qué quería hacer. Entonces, para mí es fundamental La Palma porque es un lugar donde nace la idea, donde se enciende la llama. ¿Sientes que a día de hoy ya el sello Alejandro es ya reconocido por discográficas y artistas que dicen, mira, quiero este sello de Alejandro? Yo creo que todavía, o a lo mejor yo no lo veo, me refiero. A lo mejor las personas que me contratan sí lo ven y sí dicen, vale, yo necesito que lo haga Alex porque sé yo, por la manera en cómo resuelve o lo que sea. Pero siento que sí puedo tener un sello a la hora de editar los vídeos, de grabarlos, porque al final cada cabeza es un mundo y cada vídeo, dependiendo quién lo haga, quién lo edite, va a estar de una manera
u otra, entonces creo que sí existe ese sello, aunque realmente yo todavía no lo considero así, ¿sabes? Siento que todavía me queda trabajar muchísimo más para poder ser como ese director al que diga, "Vale, esto está". Pero yo creo que es como que sí, pero no. Vale, ha llegado el momento de hacerte un par de preguntas más. Adelante. ¿Cámara favorita de todos los tiempos? Mi cámara favorita diría que es la FX3, aunque no es la que utilizo, porque como hago también todo vídeo y fotos, pues es algo que me permite cambiar rápido entre vídeo y las fotos. ¿Qué canción suena siempre en tus auriculares mientras editas? A ver, usualmente suenan con la que estoy editando, suele ser, pero muchas veces me gusta escuchar alguna otra canción que me permita como entrar en otro flow, que no te sabría decir. O sea, depende del momento en que me preguntes, te voy a decir una o te voy a decir otra. Por ejemplo, ahora me gusta muchísimo una que se llama FOMO, de Eric Bryan, que es un artista que era de los de CNCO, y como que me gusta mucho el videoclip de esa canción, entonces como que cuando la escucho entro como en ese mood de hacer algo de ese estilo. Un artista con el que sueñas estar y que todavía no hayas podido. Me encantaría J Balvin. Me encantaría J Balvin porque es una persona que tengo como referencia, más que como artista, como ser humano y como la filosofía que transmite de luchar por los sueños, de motivar a la gente. Entonces me identifico mucho con eso, entonces yo diría que un artista sería J Balvin en español y luego en inglés lo más seguro sería Bruno Mars. ¿Tu hora del día favorita para aprovechar la luz? Me gusta mucho el amanecer. A pesar de esa media horita que tienes con la luz bajita, tal, me encanta. ¿El lugar más raro donde has tenido que subirte para conseguir un plano? Ahora mismo no se me viene nada a la mente, lo típico que te das por la grada, por detrás, pero es que siempre son muy distintos por depende del El escenario. borde de un escenario de pronto. Bueno, alguna vez casi me caigo en algún escenario por estar grabando y no mirar a dónde voy. Así que yo diría que eso, el chocarme o casi caerme del stage por no ver, por estar muy centrado en el plano. ¿Foto en color o el eterno blanco y negro? Me gusta en color, pero en blanco y negro, como cuando es una foto muy puntual y me gusta que sea como súper contrastada, como artística, me gusta mucho el blanco y negro. Ale, háblanos de esos nuevos proyectos que vienen en camino. Pues lo que pasa con esto es que justo es lo bueno o lo malo de esta profesión, que depende cómo lo ves. A mí me gusta mucho porque es como no sabes qué va a pasar. Entonces, a lo mejor hoy estamos aquí hablando y de repente mañana pues cualquier parte grabando algo súper random. Entonces yo diría que más bien vamos a esperar a ver qué pasa, pero que eso, que dependiendo cómo te lo tomes, te gusta mucho, ¿no? A mí me gusta mucho porque eso, hoy te duermes y mañana despiertas y te dicen, mira, que te vas a X sitio con X personas y tú dices, vale. Ale, tu mensaje final para todos los que nos están viendo, esos jóvenes que quieren ser como tú, la inspiración que hay en La Palma con nuestros festivales. ¿Qué cámara sonrías? Pues yo creo que tengo que decir un mensaje, sería que al final las personas se atrevan a soñar, que se atrevan a primero a descubrir qué es lo que quieren realmente, qué es lo que les llama la atención y a partir de ahí trabajar por ello. O sea, que las cosas se consiguen. Considero que trabajándotelo se pueden conseguir siempre. Entonces, mi mensaje sería eso, que las personas no se rindan y que tarde o temprano puede llegar esa oportunidad en la que te den un empujón y te cambie. Ale, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros, por ser motivación e inspiración para muchos y bueno, mucho éxito en tu carrera. Gracias, no, gracias a ustedes por tenerme aquí, por permitirme este espacio también para poder, si puedo, motivar a otras personas a que se dediquen a lo que les gusta, pues yo encantado. ¿Nos vamos a ver en el próximo Resustan? Espero que sí. Prontitos. Falta poco. Nada, lo más seguro sí.